Una de las partes más importantes del análisis o del cálculo, de hecho es lo que diferencia esto del álgebra que hemos estudiado hasta el momento, es el proceso de tomar límites o de calcular el límite. Vamos a calcular límites de sucesiones y también de funciones, y eso va a ser la base del resto de cosas que vamos a hacer en cálculo, integral y diferencial. Entonces, vamos a empezar con una idea muy sencilla o con algo relativamente sencillo. Vamos a empezar con la sucesión a sub n igual a 1 partido n. Esta va a estar definida únicamente para números enteros positivos. Vamos a empezar desde 1. Entonces, si nosotros empezamos a calcular algunos valores de esta, por ejemplo, el a sub 1, que es 1, el a sub 2, que sería 1 medio, que nosotros sabemos que esto es 0.5, eso es para poder dibujarla un poco mejor. El a sub 3, que es 1 tercio, es aproximadamente 0.33. El a sub 4 es 1 cuarto, que es aproximadamente 0.25, que es exactamente 0.25, aquí no es aproximadamente. Vamos a saltarnos un par de términos, por ejemplo, vamos a ir al a sub 10. El a sub 10 va a ser 1 décimo, esto es 0.1, y vamos al a sub 100. El a sub 100 va a ser 1 sobre 100 y 1 sobre 100 es igual a 0.01. Vamos al a sub 1000. A sub 1000 es 0.001. Y entonces, si nosotros hacemos un pequeño dibujo, voy a hacer un pequeño dibujo acá. Ahí está, vamos a poner el 0 por aquí. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá vamos a poner el 1. Entonces los puntos de mi sucesión van a ir apareciendo acá. Acá está el a sub 1. Luego tenemos el a sub 2, que es un medio. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 es 0.5. Va a estar por acá, va a estar el a sub 2. El a sub 3 es 0.33, entonces va a estar más o menos por acá. El a sub 3. El a sub 4 es 0.25, va a estar acá. El a sub 10 es 0.1, ese va a estar aquí. El a sub 10. El a sub 100 va a ser 0.01, va a estar acá. El a sub 1000 va a ser 0.001. Y si ustedes se dan cuenta, el a sub 1.000.000, por ejemplo, va a estar 0.0001 y así sucesivamente. Entonces, si lo vemos, todos estos elementos que están acá, todos los elementos de la sucesión, eventualmente se están acercando mucho a cero. Y esa es la idea del límite que nosotros vamos a tener. Vamos a decir que un límite o la sucesión se está aproximando a un límite cuando todos los elementos están empezando a quedar cerca de un valor, se están acercando a un valor. Es un poco complicada la definición de límite. La definición formal de límite va a ser la siguiente. Entonces, tenemos acá definición. Se dice que el límite, esto ponemos cuando n va creciendo, porque, por ejemplo, el a sub 1, si nosotros lo vemos en este orden, o sea, para allá, 100, 10, 5, estos se van acercando a 1, pero realmente tenemos que verlos en el orden en que van creciendo. Entonces, tomando cada vez valores más grandes de n. Entonces, el límite de esta sucesión a sub n va a ser este número L, si y solo si se cumplen las siguientes. Sin importar qué tan pequeño sea este número, usualmente en análisis el épsilon se asocia con un número pequeño, entonces sin importar qué tan pequeño sea este épsilon, va a existir un número, n. Ese n es un número que depende de épsilon, o sea, no siempre va a ser el mismo. Este va a ser un entero positivo, tal que si n minúscula es más grande que n sub épsilon, entonces la distancia, y en análisis o en cálculo la distancia entre reales la medimos con el valor absoluto, entonces la distancia entre el a sub n y el L va a ser menor que épsilon. Aquí debemos recordar que lo que sucede con esta desigualdad es que esta desigualdad es equivalente a la siguiente. Vamos a ver. Esta desigualdad es equivalente a decir que menos épsilon es menor que a sub n menos L.
y también es lo menor que epsilon. Esto es porque el valor absoluto considera dos posibles casos, ¿verdad? Cuando es positivo y cuando es negativo, y hace los respectivos cambios de signos. Entonces podemos llegar a esto. Ahora, si sumamos de ambos lados L, nosotros podemos escribirlo como L menos epsilon es menor que A sub n, y L más epsilon es más grande que A sub n. Entonces, esto que está acá, lo podemos ver de la siguiente manera. Acá tenemos L, que es el límite, y acá tenemos la distancia epsilon. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, de ahí le puse epsilon. Y hacia allá también, 1, 2, 3, 4. Ahora tenemos epsilon también. Y entonces, lo que va a suceder es que por acá van a estar el A sub 0, por acá va a estar el A sub 1, el A sub 10, pero a partir de que sean mayores que n sub epsilon, entonces a partir de ahí, el A sub n sub epsilon va a estar acá, el siguiente va a estar por acá, todos los demás puntos tienen que estar encerrados en ese intervalo. Eso es lo que está sucediendo, es decir, la cola de la sucesión a partir del n sub epsilon en adelante, todos deben de quedar en este intervalo, o sea, todos deben estar cerca de L. Y esto sin importar qué tan pequeño decida yo que va a ser el intervalo. Va a haber un momento en el cual a partir de un número todos los elementos van a quedar dentro de ese intervalo. Entonces esa es la definición formal del límite. Uno de los límites que nosotros podemos probar formalmente que existen y cuánto vale es el límite. Uno de los principales actores en lo que vamos a estar calculando es el límite de la sucesión definida por 1 partido n. Como ya vimos en el ejemplo cuando estábamos calculando, esta sucesión se va acercando a 0, porque entre más grande sea el número n y dividimos 1 dentro de un número cada vez más grande, eso me va a dar un valor cada vez más pequeño y entonces me voy a acercar a 0. Ahora, para probarlo formalmente, nosotros vamos a hacer uso de un principio que se llama el principio de Arquímedes. En una forma un poquito sencilla, digámoslo así, el principio de Arquímedes lo que me dice es que para cualquier epsilon que yo decida escoger mayor que 0, sin importar qué tan pequeño sea, yo sé que va a existir un n sub epsilon entero positivo, de forma que cuando yo lo multiplique con epsilon, este me va a quedar mayor que 1. Entonces piénsenlo así. Si yo les digo, por ejemplo, 0.00001, entonces yo sé que si yo multiplico esto por 10 a la 50, por ejemplo, esto me va a quedar mayor que 1. Y 10 a la 50 es entero. Entonces, eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Suena muy sencillo y de hecho no es muy complicado de verlo. Sin embargo, es muy importante en lo que vamos a hacer porque este límite y el principio de Arquímedes, como lo escribí aquí, básicamente son lo mismo. Porque acá nosotros vemos que esto es equivalente, eso es equivalente a decir que el epsilon es más grande que 1 partido n sub epsilon. Entonces, si el n minúscula es más grande que el n sub epsilon, entonces 1 partido n va a ser más pequeño que 1 partido n sub epsilon. Recuerden que acá van a cambiar los símbolos de las desigualdades, ¿verdad? Y entonces este va a ser menor que epsilon. Si ya le ponemos lo que necesitamos, es el valor absoluto. Entonces acá vamos a poner 1 partido n menos 0, valor absoluto, eso es 1 partido n, eso es 1 partido n, eso es menor que epsilon. Y esto es justamente lo que me pide la definición. Probar que la sucesión y el supuesto límite quedan a una distancia menor que epsilon a partir de cierto término. Entonces con esto yo ya logro probar que efectivamente el límite de 1 partido n es 0. No nos vamos a detener mucho a hacer ejemplos de probar límites formalmente, pero vamos a utilizar este como una herramienta para poder probar otros límites. Entonces es importante que recuerden este detalle que está acá. Y si quieren saber por qué, pues ya tienen acá una demostración, la cual podemos discutir más en clase si es que lo necesitan, para entrar más a detalle.